Hola, buenas a todos los cultivadores y todos los que quieran cultivar que se encuentren de ese lado. Comenzamos hoy con el primer curso online gratuito de Bosque o Jardín Comestible ofrecido por Bosque Curupira. Y vamos a arrancar sin preámbulos en el módulo 1, clase 1, nociones introductorias. Vamos a ver hoy una serie de conceptos muy generales sobre el cultivo de un bosque comestible antes de iniciar la próxima clase, la definición y un trabajo más fino sobre el concepto. Bueno, un bosque comestible es una cosa muy diferente a un cultivo tradicional. Aquí vemos dos imágenes en las que se ven las diferencias que son gritantes. Entonces, en un cultivo tradicional, que aquí se le llama quinta, huerta, chacra, etc., es un cultivo plano, donde en canteros o camellones se planta la misma especie durante un... Aquí todavía esto está retirado del internet y eso es un cultivo orgánico. Y hay en cada camellón una especie diferente de hortaliza, pero en otras ocasiones se planta toda esa superficie con la misma especie de lo que se quiere cosechar. Ese tipo de cultivos requiere una cantidad de energía enorme para su manutención y su desarrollo, requiere inúmeros aportes del exterior del cultivo, requiere replantío anual en forma de cosecha de semillas, realización de almácigos, trasplante. Cuando digo cantidad de energía me refiero a retirar yuyos o malas hierbas, hacer el desbaste, y después en aportes del exterior podemos considerar fertilizantes, aunque sean fertilizantes orgánicos, son aportes del exterior, herbicidas, insecticidas. Es un trabajo que trata de frenar el avance de la naturaleza como ésta lo haría si no estuviéramos poniendo el freno de mano para evitar que invadan las plagas, las yuyos, las malas hierbas. O sea, es un trabajo que va contra la naturaleza. Aquí en este esquemita tenemos toda la cantidad de cosas que hay que hacer. Carpir, sacar las hierbas de los caminos, tal vez. Aquí está haciendo un trasplante, cortando yuyos, poniendo solo Dios sabe qué con esto, si es un fertilizante o es un herbicida o es un insecticida, cegar, recoger, aquí aparentemente estamos sembrando al voleo, regar. Es un trabajo infinito que requiere muchísima cantidad de esfuerzo. En el caso del bosque comestible, que tiene esta cara así de desorden, de cosa caótica. No obstante, cada planta está colocada allí luego de un estudio concienzudo del por qué y para qué y dónde y cómo. No lo parece, pero es así. El bosque requiere información, observación, estudio y diseño antes de comenzar a plantar. Tenemos que recabar una serie de datos sobre el terreno en que vamos a instalar el bosque, sobre lo que ya hay, sobre lo que queremos que haya, sobre observación sobre el tipo de suelo, sobre las dificultades que vamos a encontrar al plantar, si hay diferentes regiones, una más húmeda, otra más seca, una más alta, una más baja. Estudiar todo lo que sea posible, observar y registrar el transcurso del sol, dónde queremos sombra, dónde queremos sol, dónde va a ir ubicada la vivienda, si fuera el caso, o si ya está la vivienda, en función de eso,
diseñar alrededor. Todo eso es necesario ir haciéndolo antes de plantar. Es el trabajo más concienzudo y meticuloso que requiere el bosque. Vean que en esa fotografía que está ahí, donde estoy mostrando un cantero que tiene apenas 12 metros cuadrados, es como si fuera de 4 por 3 o 6 por 2, este es bastante cuadrado, así que debe ser algo como 4 por 3, aunque no tiene una forma geométrica exacta. Vean todo lo que hay aquí: arce japonés, ora pro nobis, combretum, formium, ajenjo, alcachofa, guavillú, peral, nopal, plumerillo, limonero, arazás, orégano, milenrama. Todo eso está allí conviviendo. Son 15 especies que están mencionadas y no son todas las que están en el cantero, porque del lado de atrás es un... Del lado de atrás, que no se ven aquí, hay más especies. Hay un alcanforero, hay una lantana cámara, hay varias otras especies que no se observan en la fotografía, o sea que a lo mejor llegamos a 20 especies cultivadas en un cantero de 12 metros cuadrados, y todas están en perfecto estado de salud y todas están produciendo lo que cada una produce y cumpliendo su función en el bosque. No voy a entrar en detalles sobre cada una porque después, cuando vayamos viendo otras partes del curso en el módulo 2, tendremos listas de especies y con sus descripciones, etc. La idea aquí es mostrar esto que parece un amontonado caótico, que sin embargo es algo que fue cuidadosamente diseñado. Bueno, hay gente que me dice: pero bosque, yo no puedo plantar un bosque porque solo tengo 100 metros cuadrados de jardín enfrente de mi casa. Eso no importa. En 100 metros cuadrados de jardín enfrente o en el fondo de su casa se puede construir, establecer un jardín comestible. El asunto del nombre es apenas una cuestión de escala. Si estamos hablando de pocos metros cuadrados, 100, 150, 200, podemos decir que es un jardín. Si estamos hablando de una extensión mayor de más de 400 metros cuadrados, las posibilidades del diseñador aumentan, la cantidad de árboles de dosel que se pueden ubicar aumentan, y entonces el aspecto del producto final tendrá una cara, digamos, más boscosa. Pero los principios generales de uno y otro son los mismos. Observen aquí, por ejemplo, esto es un pedacito de mi jardín frontal. Esto es un pedacito chiquitito, ven la reja aquí con el vecino. Y esta es la apariencia que tiene más o menos el fondo boscoso, en el que hay aproximadamente unos 500 metros disponibles para plantar de otra manera diferente a la que se ha diseñado el jardín frontal, porque tiene limitaciones y tiene espacios mucho más pequeños. Por ejemplo, mi jardín frontal tiene apenas 150 metros cuadrados de superficie, contando lo que van a ser caminos, la entrada de coche, contando todo, en total. Y aún así es una superficie relativamente pequeña, pero aún así es capaz hoy de abrigar una cantidad enorme de especies, no sé cuántas, muchísimas, que cumplen diferentes funciones, que tienen diferentes características y que me ofrecen diferentes tipos de productos. En el cantero lateral superior, que esta es una imagen del año 2013, él tiene apenas 50 metros cuadrados, tiene algo como 20, 23 metros por 2 y poco, 2,5, no llega a 2,5. Y sin embargo, hoy en día luce de esta forma y también abriga una cantidad enorme de especies que viven juntas, que producen juntas y que se auxilian unas a otras, como debe ser un bosque. Esto, por otra parte, es más o menos una visión de la superficie
del inicio del fondo boscoso, que ahora es boscoso porque en ese momento no era nada boscoso. Esta es una imagen del invierno de 2012 y ahora no se puede sacar ya más esa fotografía igual porque aunque esté yo en el mismo lugar, lo que se ve es un gran acúmulo de vegetación. Esta es la bajada. A ver. Esto aquí es el acceso a esa superficie que ocupa todo esto y que tiene más cara de bosque, digamos, que el jardín frontal. Es apenas una cuestión de escala, los principios son los mismos y los beneficios en todos los casos son muchos. Quiero puntualizar, en relación a esto, primero quiero puntualizar que vamos a hablar durante todo el curso de un bosque comestible diseñado para autoconsumo, para consumo de una familia o de dos familias, consumo familiar. No estamos hablando de bosques comestibles diseñados para producción y venta de productos. Y otra precisión que quiero hacer es dónde estoy. Estoy en América del Sur, en el hemisferio sur, en el sur de Uruguay. Esto es una variable importante a tener en cuenta porque en diferentes latitudes se tienen diferentes posibilidades de cultivar esta o aquella especie. Mismo que la variación de latitud sea poca, por ejemplo, entre donde estoy yo, aquí en el sur de Uruguay, y el norte de Uruguay, las diferencias de posibilidad de cultivo de algunas especies son bastante considerables. O sea que tenemos que ubicarnos geográficamente también. Bueno, para decirlo de una manera, en pocas palabras, un bosque comestible es un sistema complejo, tridimensional, que abriga plantas, animales y hongos. Ahí tenemos unos insectos que se alimentan de algunas especies de hongos, Coleóptera. En este caso tenemos una abeja, que no es Apis mellifera, la abeja melífera que todo el mundo conoce, que además es una especie exótica, no es una especie nativa. Esto es una abeja nativa que está en una flor de frambuesa polinizando. Esto es una avispa, muy importante, los depredadores dentro del bosque comestible, sean grandes o pequeños, está comiéndose la larva de una mariposa, que es fitófaga, y la avispa fitófaga quiere decir que se come las hojas de las plantas. La avispa la controla alimentándose de ella. En este caso tenemos una mosca, que es de la familia Syrphidae, cuyas larvas son depredadoras y la mosca adulta es polinizadora. Un anfibio, importante porque consumen insectos, una perea, que se come todos los brotes que puede, pero convive con nosotros en el bosque también, porque él se arrimó aquí, hizo su madriguera aquí y allí vive. Un señor lagarto, que me pone un poco nerviosa porque tenemos gallinas recientemente, pero hasta ahora no ha habido ningún problema con el lagarto. Muchos hongos, los hongos, principalmente en esta época estamos pasando inundaciones y una cantidad de días de lluvia aquí en la región. Después de la lluvia aparece una gran cantidad de hongos que son esenciales al bosque porque significa que en la aparición de hongos que se está descomponiendo la materia orgánica y eso se está transformando en fertilizante para el bosque. Más hongos. ¿Cómo son los tiempos del bosque? Porque si voy a plantar lechuga, yo sé que hago el almácigo, hago el trasplante, hago el desbaste y dentro de X cantidad de meses podré comer lechugas. En el caso del bosque la cosa funciona un poco diferente. Uno va estableciendo los gremios, que después veremos de qué estoy hablando, los canteros, con sus pobladores, los define los caminos, eso va creciendo, se va desarrollando y el bosque como conjunto comienza a producir entre 2 y 6 años después de establecido. No obstante, existen estrategias para conseguir alimento del bosque en la primera temporada. Por ejemplo,
Aquí vemos un cantero recién instalado en el que hay un pequeño árbol que ahora está enorme, pero en esa época era un palito con hojas, y todo este espacio está casi vacío, digamos. Este espacio se puede utilizar, además de para poner las aromáticas que hay aquí debajo, para plantar hortalizas u otras especies anuales que queramos cultivar, porque aquí todavía hay mucha incidencia solar y poca ocupación vegetal. Entonces, podemos hacer eso. Cuando llegamos aquí, eso ya no es posible porque las especies iniciales se han desarrollado, han crecido y sombrean y ocupan el espacio, de manera que ya no podemos cultivar hortalizas aquí debajo porque no hay sol suficiente. Pero en el inicio, donde tenemos unos palitos ahí y unas pequeñas plantitas alrededor, se puede aprovechar este espacio para la producción de hortalizas. O sea que el bosque como conjunto, con los elementos finales que va a producir, demora varios años para comenzar con la producción. Pero uno tiene que tener cintura suficiente para poder aprovechar esos años de crecimiento para producir en los espacios libres que va dejando el bosque al comienzo. ¿Cuáles son los beneficios de un bosque comestible? Son muchísimos. En este esquema que vemos aquí, que es del libro de Martin Crawford, Creando un bosque comestible, vemos una secuencia desde un ecosistema natural, lo que sería un bosque o una floresta natural, hasta una tierra arable de cultivo anual. Las diferencias son escandalosas. Aquí hay que plantar todos los años, hay que dar vuelta a la tierra todos los años, el suelo se está constantemente revirando y no se permite que se desarrolle toda la vida del suelo. Se utiliza enorme cantidad de recursos externos, fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, herbicidas, todos los SIDA que se puede imaginar. Aquí tenemos un pastizal, un huerto de frutales y por fin llegamos al bosque comestible que está aquí juntito al ecosistema natural, porque es hacia dónde se dirige el cultivo del bosque comestible. Se dirige a imitar la forma en que la naturaleza trabaja. Tratamos de trabajar a favor de la naturaleza en vez de contra ella, como decíamos cuando hablábamos de cultivo tradicional, que es un cultivo que trata de frenar el desarrollo natural de todo lo que se desarrollaría si uno no lo parara. El bosque comestible requiere mucho menos energía para mantenerlo que un cultivo anual, ya lo vimos, no lo voy a explicar nuevamente. Es una estructura más resiliente que el cultivo anual. Resiliente quiere decir que se puede recuperar fácilmente después de un evento climático extremo, por ejemplo, de una sequía, de un viento, de una inundación, de una lluvia torrencial, de un ataque eventual de algo. Yo puedo decir que en los 7 años que estoy aquí no he tenido ataques ni de hormigas, ni de caracoles, ni de nada de eso que haya diezmado alguna parte del bosque. Porque el bosque se equilibra y es resiliente también porque la mayoría de sus especies son especies permanentes, perennes. Y eso hace con que esos individuos tengan un enraizamiento más profundo, más fuerte y más resistente que el de una planta anual. Y por eso el bosque se recupera más rápidamente de situaciones extremas. La diversidad de especies es altísima aquí, y no solo de especies vegetales, sino también, en otro momento vamos a hablar de eso, de especies animales beneficiosas, fauna auxiliar, principalmente de artrópodos y otros invertebrados. En este pedacito, esto es como la mitad más o menos de aquel cantero lateral superior que había mostrado antes, que tiene en total 50 metros cuadrados. Esto es como la mitad. Perdón.
Y vean, aquí hay una cereza de Río Grande, pasto limón, ajenjo, morrón campanita, consuelda, jengibre blanco, papa del aire, 7 capotes, lapachillo, tomate de árbol, larasás, malva rosa. No sé cuántas especies son, pero son muchas y están todas viviendo en armonía, no compiten entre ellas y todas producen cada una lo que tiene que producir. Se establecen muchas relaciones en un bosque, insectos depredadores o insectos cuyas larvas son depredadoras y el adulto tiene otro hábito alimentar, entre hongos y la materia orgánica que tenemos del suelo. Se establecen muchísimas relaciones debajo del suelo, que es algo de lo que muchas veces nos olvidamos. Debajo del suelo hay una cantidad de vida entrelazada, estableciendo redes que benefician el desarrollo aéreo del bosque. Existe un alto nivel de reciclaje de nutrientes. Todo lo que en este caso, estos son las ramas de una sola planta de haba de Lima. Cuando coseché las habas, dejé el cuerpo, la parte vegetativa de la planta al pie de esto que no me acuerdo de qué es. Esto es una leguminosa, o sea que toda esta materia orgánica al descomponerse va a aportar nitrógeno al suelo y va a aumentar su fertilidad y favorecer a las otras especies que estén a su alrededor. Lo mismo se hace con todas las podas, con todas las cosechas, y siempre hay un aporte de materia orgánica que proviene del propio bosque. El bosque ofrece muchos servicios ambientales. Aquí ven a Draco disfrutando del ambiente que se ha creado ahora aquí. Detiene la erosión, amortigua los vientos, sombrea y refresca el aire de la vivienda y los alrededores. Favorece el acúmulo de agua, evita ya lo dije, evita la erosión, o sea que evita que corra el agua sin detenerse. Hay una serie de beneficios del ambiente que podemos obtener. Es lindísimo, es precioso. Cero contaminación. Aquí podemos ver algunas de las cosas que cosechamos en el bosque que pueden ir directamente de la planta a la boca porque no tienen nada que no sea tóxico. Es hábitat de vida silvestre. En este caso vemos aquí una odonata, perdone, pero no me acuerdo en este momento un nombre común, cuyo hábito alimentar es depredador. Y en esta figura está tomada de la página de Geoff Lawton, un australiano que tiene cursos pagos, pero también tiene muchísimo material gratuito donde aprender muchísimo. Eso sí, está todo en inglés, pero hay cosas como estas que son muy gráficas y muy fáciles de interpretar. Aquí debajo tenemos una línea de todos los beneficios ambientales: secuestro de carbono, construcción del suelo, restauración de la fertilidad, aumento de la biodiversidad, detener la erosión, resiliencia, purificar el agua y el aire, mejorar el ciclo hidrológico, ofrecernos seguridad alimentaria. Aquí tenemos un brazo de recursos que podemos obtener, fibras, mulch, o sea, acolchado para las plantas, materiales de construcción, madera, fertilizantes, goma, aceite, material de construcción de nuevo. Y en este otro brazo tenemos alimentos, vegetales, hierbas, frutas, nueces, grasas, medicina, carne, hongos, especies, harinas, infusiones, azúcar, forraje para animales, raíces comestibles, semillas, café, berries, miel, etc. Es enorme la cantidad
de productos que se pueden obtener de un bosque, aunque sea pequeño. No precisa, para obtener todo este tipo de cosas, no precisa tener un campo. Para algunas sí, tal vez no podríamos, pero la mayoría de ellas no es necesario que estemos contando con una superficie enorme de hectáreas, sino que podemos organizar y diseñar para que lo que uno prefiera y lo que uno quiera obtener como recurso se pueda cultivar. Entonces, por hoy llegamos hasta ahí. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal, compartí los videos y gracias.